Y bueno, entonces, de alguna manera, bien, presentarlo, la verdad que es a la vez fácil y complicado. ¿Por qué? Porque bueno, son amigos, ¿no?, de la casa, digamos, han venido hasta el año pasado en el Congreso de AFRA, y antes hemos estado hablando del libro de ellos de Argumento de una baldosa. Ha habido realmente muchísima, bueno, mucha discusión después de su participación la vez pasada. Y bueno, y en este caso tenemos les explico primero el tema. Sí, después va a explicar él y ella, van a explicar un poco el título y los títulos como han ido planteándose, pero de alguna manera sería Nuevas Derechas y Conocimiento Científico. Esa es su versión, digamos, mínima. Y tenía otro que era muy simpático, pero muy difícil también digamos, de hacer un afiche, que era, hay que dejar de hablar de antiintelectualismo por 2 años, aludiendo a una famosa frase de Luis Barnuevo, supongo, de que tenemos que dejar de robar por 2 años, que es un gremialista argentino, y dice, caracterizando la relación entre las nuevas derechas y el conocimiento científico. ¿Sí? Y para presentarlos brevemente, bueno, acá. Vale Elderstein es licenciada y doctora en química de la UBA, diplomada superior en enseñanza de la ciencia de la flaxo, investigadora del CONICET, muchísimos artículos científicos, ha hecho muchísimo trabajo en lo que sería divulgación científica, eh, de la ciencia, y no solamente en el sentido de, no a lo Carl Sagan, ¿no?, sino de la producción científica, y que ella misma es una científica. Creo que la he visto en un programa de Mario Donner. Y Claudio Cormick es doctor en filosofía, UBA París 8, investigador también del CONICET, docente de filosofía de la UBA. También tiene muchísimos artículos y también tiene muchísimo trabajo, y que realmente uno le agradece, con lo que respecta a la defensa de la ciencia, y digamos, del proyecto de una ciencia nacional. Y trabaja estas cuestiones que vamos a tener el gusto de escuchar acerca de, bueno, el negacionismo científico, o lo que sería, no sé, algunos discursos que son un poco, que a veces no son tan refinados, entiendo yo, y que tienen que ser más sofisticados para que tengan efecto, porque si no, de alguna manera, evidentemente no les está yendo tan mal a quienes, digamos, nos están negando la importancia de la ciencia y de la producción científica nacional. Así que un gustazo escucharlo, y ustedes pueden tomarse el tiempo y usarlo como quieran, todo lo que quieran hacer, y si quieren extender un poco no hay problema. Y la idea es que después tengamos un momento para poder hacer bueno, un intercambio, ¿no? Muchísimas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ver, nuestros dos anfitriones tucumanos no solamente nos están recibiendo esta vez, sino que cuando fue AFRA, además fueron súper generosos con nosotros para que pudiéramos hacer una presentación del libro en el marco de AFRA. Y antes de eso, además, Catalina había organizado la presentación que mencionaba Santiago en el 2022, que de hecho estuvimos el 9 de julio del 2022 en Tucumán, estábamos Tucumán para el Día de la Independencia, así todo muy épico, y organizaron para nosotros la presentación de nuestro libro, así que súper generosos. Y Héctor no solamente hizo eso en Chaco en su momento, sino que además ya escuchó una charla muy parecida a esta, o sea que yo me siento muy en deuda con Héctor, así que trataremos de que lo que decimos hoy por lo menos no sea enteramente un refrito de cosas que Héctor ya escuchó, en parte lo va a hacer, perdón, pero en parte vamos a decir algunas cosas nuevas. Algunas cosas nuevas que involucran tu disciplina, con lo cual no sé si es bueno o malo. O sea, el lado bueno es que nos vas a escuchar decir algo que no dijimos antes, el lado malo es que quizás seas testigo de primera mano de que nosotros mandamos fruta sobre filosofía del lenguaje, pero ya llegaremos a eso. ¿Ardeja? Bueno, hola, hola a todo el mundo. Voy a compartir, si esto me habilita la pantalla, vamos a ver si Canva se porta bien hoy y deja compartir. A ver, como decía recién nuestro anfitrión, podemos tomarnos el tiempo que queremos, así que nuestra charla va a durar unas 3 horas y media. Prepárense.
A ver, ahora, ahí está. Deberían estar viendo algo que todavía no está en formato presentación, pero en breve lo va a estar. Eh, La parte que podemos reponer es Santiago sabe, porque yo se lo dije, que ayer practicamos esto para cronometrarlo y que efectivamente dura menos de una hora. O sea, nos dijo una hora y nosotros lo metimos en 50 minutos. Así que, por respeto al tiempo de ustedes, tratamos de hacerlo acotado. Sobre todo, yo tengo la sospecha de que yo hablo mucho. No sé por qué pensaré eso sobre mí mismo. Pero bueno, nada, como teníamos esa preocupación, lo cronometramos y en principio debería entrar en 50 minutos. Bien, voy a hacer algo porque me estaba mostrando la pantalla completa y yo quería darles las caritas a ustedes. Y por algún motivo no tiene ganas de dejarme, así que vamos a tener que hacerlo así. Y no les veré las caritas, pero voy a confiar en que son todos muy Bien. hermosos. Por eso, entonces en vez de poner caras de fastidio, ustedes hagan, profieran cosas como, no, qué horror, esto está muy mal y cosas de ese tenor, porque sus caras la arveja no las va a ver. No. Bien, bueno, estamos. Y efectivamente, ese es Luis Barrio Nuevo. Qué bueno que alguien recuerda a Luis Barrio Nuevo y las cosas que ha dicho. Ciertamente. Bueno, entonces, ese título era como un comentario amistoso a, esperemos que se lo tomen como amistoso, a ciertas personas, muchas de las cuales respetamos y se lo hemos comentado de primera mano y son compañeros del campo popular y luchan contra la destrucción del sistema CIT, pero que hacen una caracterización con la cual no estamos muy de acuerdo, ¿no? O sea, sentimos que se volvió medio un lugar común hablar de antiintelectualismo para caracterizar o enmarcar ciertos discursos o ciertas prácticas reñidas con la ciencia por parte de las nuevas derechas y en particular por parte del gobierno de Milei. Pero bueno, nada, vamos a ver en todo caso si está justificado o no hablar de antiintelectualismo. Nosotros habíamos empezado a abordar el problema del negacionismo científico hace un par de años, o mejor dicho, le habían invitado a Vale y yo me cuelgo de cosas de las cuales invitan a Vale. Esa es más o menos nuestra dinámica de trabajo, a hablar sobre antivacunas en el Congreso de la Red Pop del 2021. Y entonces nada, empezamos a abordar epistemológicamente el problema del negacionismo científico en una época en que eso estaba bastante más en los márgenes de la sociedad, ¿no? O sea, no tenías como primera secretaria de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados una persona que como mínimo coquetea con el terraplanismo, ¿no? Y no tenías un presidente de la nación negacionista del cambio climático y un vocero que niega la seguridad y eficacia de la vacuna contra el dengue. Entonces empezamos con algo que estaba más recortado en la epistemología social y luego la fuerza de los acontecimientos, ¿no? El implacable laboratorio de la historia, nos fue obligando a tratar de ver si y cómo contextualizar eso en temas más generales, ¿no? De, bueno, quizás teoría política o historia intelectual y por lo tanto abordar la relación con las nuevas derechas y no solamente estudiar a los loquillos de Médicos por la Verdad, a los cuales muy abnegadamente Vale les dedicó un análisis exhaustivísimo de absolutamente todos sus posteos del 2020 en adelante. Así que eso es más o menos cómo llegamos hasta acá. ¿Arveja? Vamos a seguir. Vamos a empezar con un juego, por eso van a tener que responder, van a tener que abrir micrófonos. Todo salvo Héctor. Héctor Vamos, no. porque Héctor ya sabe las respuestas, porque vio una charla previa, pero vamos a jugar un rato. Tenemos esta frase, la pregunta es ¿quién dijo esta frase? La ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. ¿No? Esto es un canto de amor a la ciencia. ¿Quién puede haber dicho? ¿Qué personaje que se les ocurra puede haber dicho algo como eso? Y esto ya fue nombrado, diría, en estos breves minutos en los que estuvimos reunidos, hemos nombrado a este personaje a quien podría aventurar que todos queremos un montón. Tienen que yo no veo ni chat ni nada, si lo están escribiendo. Alguien va a tener que abrir la boca o si Pulpo vos tenés acceso al chat y contestan por ahí. ¿Milei? Sí, acá Gustavo Robles dice Carl Sagan, por Carl supuesto. Carl Sagan dijo esta frase que obviamente es un canto de amor a la ciencia, ¿no? Esta herramienta conquistamos lo imposible, es algo que
De hecho, descubrimos hace poco con Claudio que en la serie de conferencias de Navidad de la Royal Society, que se dan desde hace como 150 años y están grabadas desde hace varios años también, las de 1977 son de Carl Sagan y vimos la primera entera, son 5 conferencias de una hora, una belleza absoluta, así que lo recomendamos mucho. Nuestro Carl Sagan levantando en andas a la ciencia. Tenemos otra. Este es un personaje un poquito más viejo, vamos a decir así, un poco más antiguo en la historia. El propósito verdadero y legítimo de la ciencia es enriquecer a la vida humana con nuevos descubrimientos y poderes. ¿Quién puede haber visto algo así? Este es más amigo de ustedes, los que se dedican a estas disciplinas. ¿O sí? ¿Quién puede haber visto el propósito verdadero y legítimo de la ciencia es enriquecer a la vida humana con nuevos descubrimientos y poderes? Fue alguien que dio su vida por la ciencia, literalmente. Sí, hay un pollo involucrado en esa muerte. Uno de los pensadores de la revolución científica de la modernidad temprana. Eh, vamos a suponer, que le cortan la cabeza. No, murió de una neumonía por la ciencia. Ah, ¿cómo no lo matamos? Bueno, Ahora que lo estoy pensando, los dos grandes pensadores de la revolución científica moderna, que son filósofos, murieron de enfermedades respiratorias. Uno es Descartes, ¿quién es el otro? Es curioso, quizás la historia del pollo muerto es menos conocida de lo que pensábamos, ¿vale? Es Igual Bacon, hay que contarlas, Bacon, Francis Bacon claro. se murió. o sea Los que esposos. Bacon muere por un pollo, ¿no? ¿Te das cuenta que, bueno, Esto es una rehistoria para las que contás vos en el diario, Santiago. Es una linda historia la de Bacon. No para Bacon, pero para todos los demás. Sí, sí, Bacon muere, o sea, era tan experimentalista y tan individualista epistemológico que se puso él en medio del invierno inglés a rellenar un pollo con nieve para ver cómo el frío enlentecía la descomposición del animalito en cuestión y bueno, nada, se cagó muriendo de eso. Así que sí, 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 sí. El caso, Un poco que se lo merecía, ¿no? Por lo del pollo, pobre. exacto, por no ser vegano. Igual, Eh, porque esto es importante, que no es que el frío le dio neumonía, ¿no? Obviamente, pero el frío facilita el ingreso de ciertos virus y bacterias al organismo y entonces, bueno, porque si no parece que se enfermó solo porque hacía frío y no es el no, caso. no, no, Oh, está ahí bien, está. está bien. Tenemos a Bacon. Bueno, entonces ya tuvimos a Sagan, ya tuvimos a Bacon. Estamos presentando todos cantos de amor en la ciencia, como lo decíamos, porque existía una cierta época en la cual la ciencia era reivindicada y parecía ser algo muy bueno para el desarrollo humano. Tenemos una más. Nosotros defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros, y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por ella, como Bacon. La misma causa que descubrió el método científico, que industrializó el planeta Tierra, que sacó de la miseria a miles de millones de seres humanos. La misma causa que nos llevó al espacio exterior, a la Luna, y hará de la especie humana una civilización interplanetaria. Esto es, como Sagan Reloaded, es todavía más que lo que estaba diciendo Sagan. De vuelta, es un canto de amor a la ciencia, algo que podríamos decir sin duda nosotros que queremos mucho la ciencia. Pero bueno, por ahí se hizo un poco largo el juego, vamos a dejar esta como una incógnita, vamos a avanzar un poco y después vamos a volver sobre esta. Y como les decíamos, bueno, espíritu de época, ¿no? O sea, el espíritu de época parecía ser, desde Bacon hasta Sagan, por lo menos, uno de cantos y loas a la ciencia. ¿Y qué pasa ahora? Claro, y lo que vemos ahora, ¿no? Es como mínimo que existe un fenómeno de negacionismo científico desde hace varias décadas, al punto de que se convirtió casi en una subdisciplina de la epistemología social, ¿no? Analizar el negacionismo científico, ¿no? Con libros enteros dedicados al tema como el de McIntyre, ¿no? Entonces, tenemos una serie de epistemólogos y epistemólogas que han hablado acerca del negacionismo científico, entendido, para resumir y simplificar mucho, como el rechazo de ciertos contenidos específicos de la ciencia, ¿no? Como en el caso del negacionismo del cambio climático, el movimiento antivacunas, etcétera, etcétera. Y en este sentido tenemos como una serie de reflexiones. Creo que la primera que teníamos era la de Elizabeth Anderson. Arveja.
primera es la No, de la de Hanson. Hanson. La primera es la de Hanson. Hanson presenta el negacionismo científico como una forma de pseudociencia. En otro momento podremos discutir si está bien esa categorización de pseudociencia y las cosas que incluye ahí. Nosotros no estamos del todo de acuerdo con todo lo que mete en pseudociencia, pero son otros papers que también hemos escrito. Pero básicamente lo que dice es, bueno, el negacionismo científico es una forma de pseudociencia y podemos encontrar en este negacionismo científico ciertos rasgos epistemológicos que son muy característicos. Por ejemplo, la selectividad o el cherry picking, eso de elegir ciertos estudios o ciertos resultados para mostrar, o usar criterios que son un tanto extraños, que son anómalos para lo que definiría la comunidad científica, entre muchos otros. Y ahora Bien. sí, Sí, Elizabeth. la siguiente que tenemos, por ejemplo, esto no es una lista exhaustiva, pero es para que veamos la importancia que tiene, ¿no? O sea, gente muy pulenta se dedicó al problema, ¿no? Elizabeth Anderson, la tía Elizabeth, tan amable, que, nada, escribe, entre otras cosas, que el negacionismo del cambio climático es un problema central, de hecho es el que toma como caso paradigmático para la cuestión de cómo compatibilizar la política democrática con el conocimiento experto, ¿no? En medio que hace una retoma del debate de Dewey Lippmann unos 80, 90 años después, y lo que toma como caso paradigmático es el problema del desfasaje que hay entre la recepción pública de la ciencia, ¿no? Y lo que efectivamente es el estado actual de la investigación científica. El grueso de la población norteamericana no reconoce la existencia del cambio climático, pese a que en la comunidad científica hay un enorme consenso al respecto, ¿no? Entonces aborda el problema desde este ángulo. Lo que va a decir es, bueno, comuniquemos el consenso científico, que esa debería ser la guía a las decisiones por parte de quienes no estamos especializados en cambio climático, y con esto también va a ir en la misma línea que otros autores como Van der Linden, Lewandowski o Cook, que trabajan bastante específicamente sobre el cambio climático. Cook seguro que muy específicamente, Van der Linden y Lewandowski trabajan sobre el cambio climático y algunas otras cosas más, y estos dos últimos autores tienen esta idea de, bueno, lo que está pasando es que la gente no conoce cuál es el consenso científico respecto del cambio climático, cree que hay un debate dentro de la comunidad científica todavía, entonces lo que tenemos que hacer es decirles, no, mira, no hay un debate, no hay ninguna discusión acerca de si existe o no el cambio climático dentro de la comunidad de expertos, sino que hay un consenso. Entonces, contando ese consenso, se lograría que la gente deje de ser negacionista. Tenemos a otro personaje, Lee McIntyre. Lee McIntyre es uno de los referentes del negacionismo científico. Tiene, publicó libro tras libro, es una máquina de chorizos de libros. Es impresionante la cantidad de libros que publica uno tras otro. Nosotros tenemos un montón de desacuerdos con lo que dice Lee McIntyre, pero vamos a limitarnos a lo que él dice y después Claudio les va a contar qué es lo que pensamos nosotros muy brevemente, pero básicamente Lee McIntyre lo que dice es todos los negacionismos científicos comparten ciertos rasgos, un conjunto de rasgos que se pueden rastrear hasta lo que se conoce como la estrategia del tabaco. La estrategia del tabaco fue lo que desarrollaron las tabacaleras desde la década del 50, cuando trataron de engañar al público acerca de la existencia de un consenso muy robusto en la comunidad médica del vínculo causal entre el tabaquismo y el cáncer. Cuando empezaron a aparecer las primeras evidencias de que había un vínculo causal fuerte entre fumar y sufrir cáncer de pulmón o aumentar las probabilidades de tener cáncer de pulmón, las tabacaleras fueron a consultar a empresas de marketing porque se dieron cuenta que iban a perder ganancias y le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y las empresas de marketing lo que se dijeron fue no salgan a negar estos estudios, no salgan a decir, no, no, esto es todo mentira, lo que tienen que hacer es sembrar dudas. Lo que tendrían que hacer es salir a contarle al público que en realidad todavía no hay un consenso en la comunidad médica, en la comunidad científica respecto a este vínculo, que todavía están debatiendo ese tema. Y entonces efectivamente fue lo que hicieron durante 40 años, esta estrategia les sirvió muy bien para engañar al público. Recién en la década del 90 empezaron a recibir condenas judiciales por fraude masivo para engañar al público, y a partir de ciertos rasgos que se pueden identificar en la estrategia del tabaco, lo que Lee McIntyre dice es, todos los negacionismos caen en esta misma bolsa, podemos encontrar
rasgos muy similares, y entonces la buena noticia de una propuesta como la de McIntyre, lo que la vuelve tan atractiva, es que podríamos tener una única llave que abra todas las cerraduras. Podríamos tener una solución al problema del negacionismo que termine repercutiendo en todos los negacionismos científicos, sin importar cuál, antivacuna, terraplanismo, negacionismo del cambio climático, porque total todos comparten los mismos rasgos. Exacto, sí. Y frente a eso, ¿no? Tenemos un par de publicaciones, una en Daimon y otra en Principia, en las cuales discutimos contra tanto Elizabeth Anderson como contra McIntyre, que en realidad hay como mínimo dos ejes diferentes para analizar el negacionismo científico, que son el problema de la probatoriedad del consenso y el problema de la existencia del consenso. La estrategia del tabaco, lo que desplegaron las tabacaleras, consistió en instalar engañosamente en el público la falsa impresión de que la comunidad experta todavía está discutiendo sobre si existe un nexo causal entre el tabaquismo y el cáncer. Lo que después hicieron los negacionistas del cambio climático, instalar en el público la idea de que la comunidad experta todavía no llegó a un acuerdo, cuando en realidad el 97% de los climatólogos y las climatólogas acuerdan en que el cambio climático es de origen antrópico. Ahora, esto no es lo mismo que el tipo de negacionismo que ocurre con respecto a las vacunas, ¿no? O con respecto a la forma de la Tierra. En ese caso, lo que te dicen los antivacunas y los terraplanistas no es la comunidad experta todavía no llegó a un acuerdo. Lo que te dicen los antivacunas y los terraplanistas es la comunidad experta llegó a un acuerdo, pero ese acuerdo es el resultado de una conspiración, ¿no? Es el resultado de gente, ¿no? Que convergió en los mismos resultados a partir de investigaciones independientes, sino simplemente se puso de acuerdo para engañarnos, ¿no? Entonces lo que decimos, Vale y yo, es, no, bueno, fíjense que no son iguales todas las formas de negacionismo científico, no es cierto que alcance con comunicarle al público cuál es el consenso, sino que también hay que defender por qué el consenso tiene algún tipo de carácter probatorio. Bien. Hasta ahora que hablamos del clima de época general, y qué es lo que dicen nuestros colegas compatriotas, no compatriotas, colegas ya está, de lejos, en general de Estados Unidos. ¿A quién no estamos? Todos son de Estados Unidos. No, Hanson no. Bueno, más allá de lo que nos digan desde afuera, la pregunta es qué decimos desde adentro, ¿no? La pregunta es si este espíritu de época es aplicable de la misma manera o no a lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que está pasando en Argentina. Claro, y fíjense que lo que notábamos en los análisis sobre negacionismo científico que mencionábamos recién era que se centraban justamente en el rechazo de ciertos contenidos científicos específicos, ¿no? O sea, abordaban el problema de que la gente no acepte ciertos contenidos tales como las explicaciones antropogénicas del cambio climático o que las vacunas son seguras y efectivas, ¿no? Pero lo que encontramos en ciertos análisis hechos acá específicamente sobre lo que ven como la ideología anticientífica del gobierno de Milei es que se marca esto en un espíritu de época que presuntamente no se limitaría a rechazar ciertos contenidos científicos, sino que rechazaría la ciencia misma como forma de conocer, ¿no? O sea, rechazaría en beneficio de, en el caso de esta cita, por ejemplo, el sentido común, ¿no? Y su simplicidad y su carácter más aterrizado, ¿no? El conocimiento científico como excesivamente teórico. Habrá un rechazo de la ciencia como modo de conocer y no solo como ciertos contenidos particulares. Esto lo vemos también en otras citas. Lo sigo comentando yo, a ver, deja yo porque vos no me ves, yo no... Pero bueno, no importa. Eso también es algo muy, muy, muy similar. También son dos citas de trabajos de un colega argentino. Se dice el pecado, pero el pecador, estamos en ese modo por ahora. Pero nada, como decía Claudio, es bastante que respetamos y con la que tenemos ciertos desacuerdos y vamos a tratar de mostrar por qué. Lo que dice este colega es que Milei se opone a la argumentación racional y a la ciencia occidental, ¿no? Directamente, a la academia en general. Es esta idea de antiintelectualismo como algo mucho más amplio que simplemente negacionismo científico en el sentido de negar contenidos. No es solamente negar
esos contenidos de la ciencia, sino oponerse al pensamiento racional, a los estudios académicos y a la argumentación. ¿O sí? Acá encontramos otro autor argentino que vincula las dos cosas, ¿no? Este es como el más explícito, o sea, distingue, pero justamente para vincularlos, entonces dice, sí, efectivamente, gente como Milei niega la existencia del cambio climático, ¿no? Pero este es un fenómeno que aparentemente habría que volverlo más inteligible a partir de un marco general que es el cuestionamiento de la verdad científica de conjunto, ¿no? Esto no se limitaría al caso de cambio climático, sería un ataque en cierto sentido a la ciencia en su totalidad. Algo similar aparece también, este es un artículo que salió en un diario acá de Argentina, que dice, esta otra persona dice, toma algunas características de lo que Humberto llama urfascismo y dice que, bueno, Milei y toda su agenda caen dentro de estas caracterizaciones y que tiene una sospecha hacia el mundo intelectual, que lo considera pensar como una forma de castración, ¿no? Es directamente estar en contra del pensamiento, ¿no? Es algo de vuelta mucho más fuerte que negar ciertos contenidos científicos. Y por último, acá encontramos una cita de también dos colegas que explican la política, obviamente fuera de discusión, es obvio que tenemos un desmantelamiento del sistema científico y tecnológico. De hecho, hace poco más de una semana, junto con Vale, organizamos un festival para oponernos a ese desmantelamiento del sistema científico y tecnológico. Pero lo interesante no es tanto el explanandum, sino cuál es el explanans, ¿no? O sea, el explanandum estamos todos de acuerdo, pero ¿qué es lo que resultaría explicativo de ese desmantelamiento? Según estos colegas, ya no solamente es una actitud de rechazo general a la ciencia, sino que lo describen en términos sentimentales, ¿no? Es como Milei odia a las personas que trabajan en el desarrollo científico y tecnológico y odia el conocimiento basado en evidencia, ¿no? Entonces, con esto tenemos este panorama general. Esto sería aparentemente la caracterización sobre Milei. Y ahora vamos a ver si efectivamente la evidencia encaja con esto. Bueno, por un lado, nos podemos preguntar si efectivamente Milei es negacionista científico en el sentido de rechazar los contenidos de la ciencia, y ahí no parecemos tener muchas dudas. Podemos mostrar algunas de sus citas que van en esa línea. Por ejemplo, Milei dice algo como: cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. Esto lo dijo en el discurso de Davos en enero de este año, pero no era la primera vez que se refería al cambio climático. En otros discursos también lo dijo, en particular en uno del debate presidencial. Tiene esta idea de que en realidad los cambios, los ciclos de temperatura en la Tierra ya existieron, y entonces esto que estamos viviendo ahora no es más que otro ciclo en el que los seres humanos aparentemente no tendríamos ningún tipo de influencia. Entonces claramente acá está rechazando contenidos de la ciencia. Cuando decimos contenidos de la ciencia, están rechazando contenidos que el consenso científico se ha llegado, como por ejemplo existe un cambio climático de origen antrópico. Otro ejemplo sería con relación a la pandemia. Esta es una entrevista que dio en marzo de 2020 a Infobae. Después, unos meses después, salió su libro Pandenomics, en el que habla largo y tendido acerca de la pandemia. Entonces, el periodista le pregunta: ¿cree que los infectólogos se equivocan en su recomendación, la recomendación de ser cuarentena? Y él responde: creo que opinan de cualquier cosa y que son bastante flojos en matemáticas, además de que tienen un problema de magnitudes. ¿Podría formar parte de un consejo de asesores económicos, como existe en el caso de los infectólogos? No, yo no me siento con esta gente, son todos burros, son parte del problema y no de la solución. De vuelta, está negando un contenido científico al que se ha llegado por consenso de expertos, que es la cuarentena evita que se propague el virus y demás. Entonces ahí tenemos claros ejemplos de Milei siendo negacionista científico, en el mismo sentido en el que lo podría caracterizar gente como Anderson, como Hanson, o como McIntyre, porque es específico de contenido. La pregunta es si podemos extender esta caracterización a algo más fuerte, como lo que plantean, recién vimos, nuestros colegas argentinos. O sea, si podemos hablar de anti-intelectualismo.
Exactamente. Bien, entonces, fíjense que si en el caso de solamente hablar de negacionismo científico significaba rechazo de contenidos, para hablar de antiintelectualismo, como mínimo hay que señalar que además se rechazan ciertos modos de conocer propios de la ciencia, ¿no? Como les adelantaba Vale, eso es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es si efectivamente tenemos esto. Y entonces, un caso Entonces, paradigmático, claro. Arveja. un caso paradigmático de lo que sería rechazar los modos de conocer de la ciencia es, por ejemplo, este comentario de Trump en noviembre de 2018, en el que habla acerca de sus entrañas como aquello que le proporciona una buena justificación para sus decisiones. Y no solo eso, sino que dice, mis entrañas me dicen más que el cerebro de cualquier otro, ¿no? Está claramente rechazando muy individualista, epistemológico, pero además en un sentido muy extraño, en el cual está confiando en lo que le dice su instinto, su intuición, sus entrañas. Entonces, claramente está rechazando lo que llamaríamos modos de conocer de la ciencia, y mecanismos Claro. de legitimación de la ciencia, mecanismos de producción del conocimiento. Sí. No es que compara el cerebro de otros con su cerebro, compara el cerebro de otros con sus entrañas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿podemos incluir a Milei en este tipo de categorización? ¿Es realmente Milei un antiintelectualista en ese sentido tan fuerte? Entonces lo que hicimos, que va a parecer algo como medio loco, porque eh, aparentemente a nadie se le había ocurrido antes hacerlo, fue ir a ver qué era lo que decía Milei. ¿Qué plan de esta cita que pusimos al principio? Que estaba Sagan, que estaba Bacon, que eran todos cantos de amor a la ciencia. Bueno, esta cita en particular es todavía más fuerte que lo que pusimos que decían Sagan y Bacon, que dice que el método, habla del método científico, después podremos discutir que no existe tal cosa como el método científico, pero digo, concedámosle esto. Habla de que la ciencia fue la que industrializó el planeta, que sacó gente de la pobreza, que nos llevó al espacio, que nos va a llevar a ser una civilización interplanetaria, que es una causa justa y demás. La persona que dijo esto fue Javier Milei. Y no lo dijo una sola vez. Lo dijo en tres discursos diferentes, casi con las mismas palabras, y básicamente sabemos esto porque nos dedicamos a relevar todos los discursos y entrevistas que hizo Milei, sus libros, sus tweets, sus entrevistas escritas, sus extractos de sesiones del G20. Tenemos más de 90 horas de entrevistas encima de video de Milei. Relevamos todo porque era importante caracterizarlo sobre la base de lo que realmente decía, no de lo que nos parece. Es necesario saber qué es lo que está diciendo esta persona para poder hacer una buena caracterización. Y entonces la pregunta es, bueno, si no es anticiencia, ¿no? Porque hay una reivindicación de esto que llama el método científico, y si efectivamente es todo lo contrario del tradicionalismo que cabría atribuirle al urfascismo, ¿no? Porque está diciendo, mirá, ¿no? La tradición es una catástrofe, la tradición es morirse de hambre, la tradición es que tu esperanza de vida sea de 30 años, bueno, uno diría, bueno, si no es anticiencia, debe ser prociencia, ¿no? O sea, uno podría pasar a la caracterización contraria, ¿no? Y en esta línea podríamos quizás converger con lo que decían Edler Duarte y sus colegas, toda gente de Brasil, a propósito del caso de Bolsonaro, ¿no? O sea que ellos a propósito del caso de Bolsonaro dicen que en realidad lo que está en juego no es ciencia versus anticiencia, sino una disputa sobre quién habla en nombre de la ciencia, ¿no? Y citan a Lynch diciendo, bueno, estamos lejos de una oposición a la ciencia, ¿no? El problema no es la anticiencia per se. Pero, bueno, nuestra sensación es que esto quizás sea mucho, ¿no? O sea, decimos que nosotros seguimos el principio Carlos Roberto, ¿no? Yo quiero perder 1 millón de amigos, así que tampoco estamos de acuerdo con lo que dice Edler Duarte et al. O sea, estamos en desacuerdo con lo que dicen antiintelectualismo y demás, pero tampoco nos convence esta caracterización de, no, bueno, esta gente no es realmente anticiencia. ¿Y esto por qué, Arveja? Acá vamos a incorporar a mis negacionistas favoritos.
que son los terraplanistas. Que si existe una definición de ser prociencia que sea tan amplia, tan laxa, que permite incluir a toda aquella gente que cree estar hablando en nombre de la ciencia o de alguna manera habla probatoriamente de la ciencia, eso termina incluyendo a los terraplanistas. Los terraplanistas son un ejemplo para este tipo de personas que creen que están haciendo ciencia y están buscando la verdad cuando hacen sus propios experimentos. Son quienes se llaman a sí mismos los verdaderos buscadores de la ciencia. Su lema es hacer tus propias investigaciones. Son individualistas epistemológicos al extremo y creen que están haciendo lo correcto, creen que están haciendo ciencia. Entonces, si nosotros decimos, bueno, en realidad Milei, Bolsonaro y toda esta gente son pro ciencia, simplemente porque están usando el término ciencia de forma aprobatoria, mira, vamos a tener que meter en la misma bolsa a los terraplanistas. Y en realidad nos parece que es muchísimo meter a los terraplanistas en la bolsa de la prociencia. No queremos que los terraplanistas queden compartiendo la prociencia al lado de Sagan o al lado de cualquiera de nosotros que creemos en el consenso experto y en el desarrollo científico-tecnológico para el progreso de la humanidad. Entonces, la pregunta es, bueno, si no es que estamos diciendo que Milei no es antiintelectualista, porque de alguna manera en sus citas está hablando bien de la ciencia, y por el otro lado estamos diciendo, bueno, pero no podemos decir que es prociencia, solo con esto, entonces lo que aparece es, por supuesto, un dilema. Sí, y no puede no haber un dilema porque si no me iban a sacar el título, no me iban a sacar la licencia para filosofar. Entonces, nada, uno tiene todos los días que decir alguna frase en latín e incluir algún dilema, ¿no? Entonces, el dilema llegado a este punto es, o bien, ¿no? Consideramos que cualquier persona que hable aprobatoriamente de la ciencia es prociencia, que es lo que aparentemente necesita el argumento de Edler Duarte y colegas. Pero la consecuencia es que eso rescata sin duda a Bolsonaro, los bolsonaristas y también Milei, pero también rescata a los terraplanistas, ¿no? O sea, es una posición que claramente prueba demasiado. O bien insistimos en nuestra intuición bastante bien fundada de que los terraplanistas son anticiencia, pero entonces la vara tiene que estar bastante más arriba que donde la coloca Edler Duarte, y por lo tanto el caso de Bolsonaro y, podríamos decir, a fortiori también el de Milei, vuelve a ser problemático, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno es que acá podemos encontrar una solución provista por la filosofía y mejor aún por la filosofía medieval del lenguaje, ¿no? Y me imagino que Héctor, que sabe más de esto que nosotros, ya se imagina por dónde va el asunto, ¿no? Ustedes recordarán que existe en filosofía del lenguaje una distinción entre atribuciones de dicto y atribuciones de re, que dependen de si cuando yo reconstruyo los dichos de otra persona, ¿no? Me refiero únicamente a lo que esa persona dice explícitamente sobre el mundo, o si en cierto sentido completo lo que esa persona dice explícitamente sobre el mundo por medio del rodeo de lo que yo sé acerca del mundo, lo haya dicho esa persona o no. ¿No? Entonces yo puedo completar a partir de una referencia sobre la cosa misma de la cual habla un tercero, las palabras de este tercero. ¿No? Entonces uno podría decir, sobre todo si vio las temporadas correctas de Los Simpson, que son las primeras 8, el resto no hay que verlo, digo, la gente de bien sabe esto, que aparentemente el encargado del Museo de Historia de Springfield considera que cierto pirata y asesino merece ser homenajeado, ¿no? Y eso es un poco sorprendente como atribución de una actitud proposicional al encargado del Museo de Historia de Springfield. El Museo de Historia de Springfield no diría un pirata y asesino merece ser homenajeado. ¿Cuál es la respuesta que nos da la filosofía desde el medioevo para esto? Bueno, la distinción entre de dicto y de re. Una cosa es decir, Holly Hurlbut considera que Hans Sprongfeld, pirata y asesino, merece ser homenajeado. Y otra cosa es decir, Holly Hurlbut considera que Jeremías Springfield, que es de hecho la misma persona que Hans Sprongfeld, el pirata y asesino, merece ser homenajeado. ¿No? O sea, el director del Museo de Historia de Springfield considera que Jeremías Springfield merece ser homenajeado, pero justamente porque él no sabe que es un pirata y asesino, ¿no?
podemos decir de re sobre la cosa que él en los hechos está homenajeando a un pirata y asesino, pero no es lo que él mismo diría. No se desprende únicamente si hablamos de dicto, sobre lo dicho por el director del museo, ¿correcto? Bien, entonces podemos aplicar el mismo ejercicio al caso de la ciencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente usa la palabra ciencia y dice cosas como yo defiendo a la ciencia? ¿Qué está contenido ahí? ¿Arveja? Diríamos que algo que es muy mínimo lo que vamos a pedir, o al menos creemos que es muy mínimo. Si no están de acuerdo, después nos lo pueden decir, porque por esto hemos conversado bastante de qué le pediríamos a alguien para que hable de la ciencia de la misma forma en la que nosotros consideraríamos que está hablando de la ciencia. Decimos, bueno, la ciencia como algo muy mínimo es un conjunto de prácticas que tiene ciertos procedimientos, como por ejemplo que se legitima a partir de evaluaciones por pares, que tiene algunos logros que son muy paradigmáticos, que nadie discutiría que son logros de la ciencia, como la potabilización del agua o las vacunas, que dice que de paso son las dos intervenciones humanas que más vidas salvaron en la historia de la humanidad, como la llegada a la luna, de la que tanto le gustaba hablar a Milei, y también ciertas autoridades que pueden aparecer como autoridades institucionales, ¿no? Ciertos organismos, la Organización Mundial de la Salud, la NASA, que van a ser quienes reflejen el consenso experto de alguna manera. Entonces, es muy mínimo lo que estamos pidiendo. Miren, si ustedes van a decir que defienden a la ciencia, de alguna forma entendemos, ¿no? El lugar en el que nos encontramos es, entendemos que ustedes están defendiendo en la palabra ciencia todo esto que queda incluido, que es ciertos procedimientos, ciertos logros, ciertas autoridades institucionales. Claro, Entonces, exacto. Cuando pensamos el terraplanista defiende la ciencia, ¿no? Y si pensamos que de re sabemos que la ciencia es todas esas cosas, ¿no? O sea, si damos el rodeo de, bueno, ¿a qué solemos referirnos cuando usamos el término la ciencia? Nos sentiríamos inclinados a, erróneamente, a pensar que el terraplanista defiende lo que acabamos de describir, un conjunto de prácticas definidos por esos procedimientos, como la evaluación por pares, logros paradigmáticos como la llegada a la luna o las vacunas, y autoridades como la NASA y la OMS. Pero en rigor eso no es lo que hace el terraplanista, porque el terraplanista no comprende la ciencia de esa manera. Entonces, lo único que podemos decir es, bueno, esta persona defiende algo a lo que él o ella llama ciencia, pero no podemos justificadamente decir, si defiende la ciencia y la cosa misma, ciencia, es todo esto, entonces el terraplanista defiende todo esto. No funciona así, ¿no? Entonces la frase el terraplanista defiende la ciencia debe ser interpretada como semánticamente de dicto, no de re. Y así que tenemos entonces, el dilema. ¿Cómo? claro, y entonces el punto es, ¿qué vamos a entender que es la ciencia? Si damos una definición tan mínima de la ciencia, y la ciencia se define por algo llamado el método científico, que además es una caracterización muy tenue, que sería algo así como, bueno, es la práctica de ir al mundo y fijarte más o menos cómo son las cosas. Entonces, bueno, sí, uno podría decir que en este sentido muy mínimo, Milei defiende a la ciencia, pero los terraplanistas también. Entonces, seguimos estando en el mismo problema que antes. O bien, la otra posibilidad es, no, bueno, tenemos que dar la definición más cargada, tenemos que, pero creemos no tan cargada de todas formas, que implica una referencia a procedimientos, a autoridades, a logros, porque ese es el único modo de no caracterizar que los terraplanistas sean también prociencia, ¿no? Y los naturalistas no solo porque son mis negacionistas favoritos, sino porque son el caso paradigmático de anticiencia. Nadie diría que los terraplanistas son prociencia. Sería muy extraño que alguien dijera eso. Entonces, no pueden caernos adentro de la definición que usemos para caracterizar a la gente prociencia. Necesitamos que caigan afuera. Es algo muy inevitable. Y entonces, ¿no? El punto es, si aplicamos por analogía, ¿no? La misma situación, decimos, bueno, del mismo modo que los terraplanistas no podemos decir que reivindiquen de re a la ciencia, no podemos decir que reivindiquen a lo que nosotros acordaríamos que es la ciencia,
En el caso de Milei, tampoco, y básicamente por los mismos motivos, porque cuando uno se pone a fijarse qué es lo que está contenido en una definición no excesivamente tenue de ciencia, va a incluir una serie de mecanismos que Milei explícitamente rechaza, ¿no? Entonces, defender solamente mecanismos de mercado significa, entre otras cosas, y ahora te doy la palabra, Arveja, decir que la legitimación del conocimiento científico no tiene que ser la evaluación por pares, ¿no? Sino mecanismos de oferta y demanda, y que no debería existir todo el andamiaje institucional no centrado en el mercado, sino muy significativamente en el Estado, que está por detrás de la generación e incluso de la aplicación de conocimiento científico. De hecho, esto, acá hay dos citas de las muchísimas que tenemos de Milei en este sentido. Una es en un discurso, dice: los supuestos científicos e intelectuales que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Si tan útiles piensan que son sus investigaciones, salgan al mercado, investiguen, publiquen un libro y vean si a la gente le interesa o no. Entonces, básicamente está pensando que el mercado es un buen legitimador de las investigaciones, es un buen evaluador de esas investigaciones. Si la gente te compra libros, eso quiere decir que tu investigación era buena y era útil. Si la gente no te compra los libros, eso quiere decir que no. De hecho, nosotros comenzamos un artículo en nuestra columna mensual de Tiempo Argentino haciendo una especie de representación de Fusey o Milstein o Leluar, o bueno, quién era, vendiendo sus libros en el colectivo, ¿no? Como diciendo, bueno, si la gente le compra los libros en el colectivo a Milstein, entonces seguramente será porque su investigación es útil y debe ser o no financiada, quién sabe, pero Milei tiene esta postura muy fuertemente eh, incluida en sus discursos, que es una postura fundamentalista de mercado. Y después la segunda cita dice: y el CONICET que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote, le dice el conductor, que era Jonathan Viale, de que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien. De vuelta, ¿no? El financiamiento, la evaluación, la legitimación de la producción de conocimiento científico, según mi ley, tiene que estar regida por el mercado. Bien, y entonces, ¿no? Si sabemos que la utilidad es determinada por el mercado y a su vez la utilidad es el único criterio por el cual se deben evaluar las producciones científicas, ¿no? Esto tiene la consecuencia muy problemática de que aquello que no es avalado por mecanismos de mercado, en el sentido de que no sean mecanismos de mercado, oferta y demanda entre privados, básicamente los que lo financien, tiene que ser mala ciencia, ¿no? Y el punto es que esto nos permite identificar por lo menos dos contraejemplos, porque acuérdense que hace un momento hablábamos de decir, bueno, defender la ciencia implica defender ciertos logros paradigmáticos de la ciencia, ¿no? Sin eso yo siento que no estamos hablando de lo mismo. Y uno puede, sin cometer una petición de principio contra Milei, decir, bueno, veamos algunos logros paradigmáticos, logros que vos mismo, Milei, tendrías que reconocer porque tu ideal tecnofílico es el de una ciencia que mejora la vida de la gente, y como ninguno de estos logros paradigmáticos podría haberse obtenido por vías como las que puede reivindicar un fundamentalista de mercado. Bueno, el primero, esto que vamos a contar son dos ejemplos que también retomamos en nuestras notas de Tiempo Argentino. No son los únicos, pero son los más representativos. Entonces, solo recapitulo un poco para saber hasta dónde llegamos. El punto es: Milei no puede ser antiintelectualista a secas y de una manera tan fuerte, porque parece estar hablando en nombre de la ciencia y dando loas a la ciencia, o por lo menos a ciertos tipos de ciencia. Por el otro lado, no podemos decir tampoco que sea prociencia, porque sería darle demasiado, sería bajar la vara demasiado, sería decir que los terraplanistas son también prociencia. Entonces llegamos a esta idea de, bueno, una cosa es la ciencia como aquello que tiene sus propios mecanismos de legitimación, que tiene autoridades y demás, que tiene ciertos logros paradigmáticos, y aquello que es la ciencia, entre comillas, que es a lo que Milei llama la ciencia, y que según él debería estar de alguna manera legitimada y financiada por el mercado. Y lo que vamos a contar ahora entonces son los dos contraejemplos que ponen en tensión su idea tecnofílica con su fundamentalismo de mercado. Lo que vamos a querer mostrar es: mira, si vos, Milei, seguís hasta el final con tu fundamentalismo de mercado, tan tecnofílico no sos,
porque hay dos ejemplos clarísimos en los que sin duda hubo grandes desarrollos y logros para la humanidad y que mejoraron la calidad de vida de las personas y que no podrías nunca justificar desde tu fundamentalismo. Y el primero de esos es energía nuclear. Sí, y la energía nuclear uno podría decir, seguramente depende de investigaciones estatales en todo el mundo, ¿no? El ejemplo obvio es, llegamos a los usos pacíficos de la energía nuclear después de los usos militares de la energía nuclear, y los usos militares de la energía nuclear obviamente fueron desarrollados por el Estado norteamericano, pero si nos atenemos al caso argentino, que es el que conocemos más, sobre el cual está este libro El fin de la Argentina atómica de Mendoza Hurtado, no, de Hurtado, Mendoza Hurtado es el filósofo, Hurtado. Diego Hurtado, no es Mendoza Hurtado. Y una serie de artículos también que relevamos para escribir esta nota en Tiempo Argentino, ¿no? Uno encuentra montones de evidencias que van en este sentido, ¿no? La energía atómica en Argentina se desarrolló desde el Estado como mínimo porque implicaba fuertes tensiones diplomáticas y negociaciones geopolíticas. También porque implicaba una inversión de muchísimo riesgo que los privados típicamente no están dispuestos a hacer, ¿no? Y hay un dato más que incorporé hace poco al relato, ¿no? Pero que me parece importante, que es la única fuente de energía que durante el menemismo no se pudo privatizar, pese a que lo lograron, ¿no? O sea, Menem trató de privatizar todas las fuentes de energía y no le faltaron oferentes para hacerse cargo de las hidroeléctricas, de las centrales térmicas y demás. Pero nadie quiso hacerse cargo, ¿no? De la energía nuclear porque básicamente es una inversión costosa, etcétera, etcétera. Entonces, como mínimo, como factum, uno puede decir, mira, en Argentina hay energía nuclear por el rol del Estado. Entonces, si vos, Milei, sos, como de hecho declara ser una y otra vez, un entusiasta de la energía nuclear, tenés que darte cuenta de que eso no se habría podido lograr bajo tu concepción fundamentalista de mercado de lo que es la ciencia. Segundo ejemplo, que también uno de nuestros preferidos, es el de las enfermedades desatendidas, que son las enfermedades de pobres, de países pobres que no le importaba el mercado, como por ejemplo el Chagas. El Chagas es una enfermedad que tienen millones de personas, para la cual existen solamente dos tratamientos, dos fármacos para ese tratamiento, el Nifurtimox y el Benzimidazol. Estos fármacos los producían compañías farmacéuticas internacionales, que en un momento dado dejaron de producirlos porque no era rentable. O sea, básicamente millones de personas se quedaron sin tratamiento porque el mercado decidió que eso no era suficientemente redituable. Cuando eso pasó, eh, una de las producciones las tomó una empresa estatal, un laboratorio estatal brasileño, y el otro medicamento lo volvió a producir la compañía farmacéutica internacional después de muchas presiones de organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Pero básicamente la cuestión con la que nos encontramos es que al privado no le importa, el privado no se ocupa, no hay no hay ningún inversor que vaya a poner plata en medicamentos para personas pobres de países pobres, simplemente no pasa, no es ni siquiera una conjetura la que estamos haciendo, esto ya pasó, ya sabemos que es así. Entonces, es innegable que los fármacos para el tratamiento del Chagas mejoran la calidad de vida de la gente. Es algo que Milei tiene que aceptar como un progreso, tiene que aceptar como algo que a él le gustaría, porque lo viste él mismo. Él dice, sacó a millones de personas de la pobreza, mejoró la calidad de vida de las personas. Bueno, los tratamientos contra el Chagas también. Y sin embargo, no hay forma de que sea su fundamentalismo de mercado el que lo financie. Como tampoco financia algo que se hizo unos años después en Argentina y con un consorcio de otros países, en hospitales públicos, que fue la primera formulación pediátrica contra el SIDA. Los tratamientos contra el SIDA eran para personas adultas, pero también había criaturas que necesitaban tratamiento, entonces la forma de tratar a esas criaturas, ¿cuál era? Agarrar las pastillas que se usan para los adultos y cortarlas, o sea, una pastilla en 10 partes o en 8 partes. Hacer esto obviamente es un problema porque no permite controlar la dosis de una manera regulada, porque en general las pastillas se las terminaban dando los familiares, entonces era también mucho más difícil mantener esa sistematicidad, si se cayó un pedacito, si no se cayó. Bueno, la primera formulación pediátrica contra el SIDA también es el resultado del financiamiento estatal. Entonces, con estos dos ejemplos, que de vuelta son solo dos, que hay una tensión muy fuerte entre la tecnofilia y el fundamentalismo de mercado. Y es algo que Milei no puede sostener a la vez. Es imposible sostener a la vez esa tecnofilia y ese fundamentalismo de mercado y llegar a buen puerto.
Bien, entonces el resumen sería, una cosa es defender la ciencia, ¿no? Defender la cosa misma, defender la ciencia con todo lo que sabemos de re que involucra la ciencia, y otra cosa es defender la ciencia en el sentido de usar aprobatoriamente la palabra ciencia, pero justamente usando esa palabra en un sentido tan mínimo o tan desconectado de la realidad de la práctica científica que el modo en el cual podría decirse con verdad que Milei defiende la ciencia es comparable al modo en que los terraplanistas puede decirse que defienden la ciencia, o sea, insisto, de un modo que no implica ninguna defensa de los logros y las precondiciones, ¿no? De la ciencia real tal como se practica en el mundo real. Hago una sola aclaración más por ahí, podría decir, bueno, pero ¿para qué tuvieron que dar todo este rodeo? Al final mi ley es anticiencia, en algún sentido. Y la respuesta frente a eso es, claro, pero si si viene una persona, tiene la suerte de poder entrevistarse con mi ley y hacerle una repregunta, ¿no? Que es algo que no suele ocurrir, si alguien le pudiera decir a mi ley, pero al final vos sos re anticiencia, antiintelectualista, Miguel podría responderle muy rápidamente, no, claro que no, si estoy haciendo la energía nuclear y la inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos diciendo es usar esa definición tan fuerte sin hacer sin presentar una idea un poco más refinada de qué es lo que realmente está haciendo Milei. Es un problema por discutir con tu nombre de paja. Entonces Claro. necesitamos hacer este rodeo, este pasaje, este refinamiento por ver qué es lo que realmente está diciendo Milei. Y por eso necesitamos hacer la distinción entre antiintelectualismo, defender la ciencia, entre comillas, y defender la ciencia, que es lo que haríamos los seres de bien. Claro, agrego una última cosa en la misma línea de lo de Vale y me callo. La forma en todo caso en la cual Milei no es un defensor de la ciencia no es porque reivindique la tradición, no es porque reivindique el sentido común, no es porque reivindique el gut como Trump. En todo caso reivindica una ciencia de fantasía que ocurre en un mundo imaginario en la cual los logros científico-tecnológicos se obtienen mediante la fuerza del mercado. Pero, como también decía Vale recién, atribuirle un antiintelectualismo o que se opone al pensamiento, a la racionalidad, a la argumentación, es discutir contra un hombre de paja. No es eso aquello contra lo cual se enfrenta. En todo caso, se enfrenta con los mecanismos institucionales y las precondiciones institucionales de la práctica científica, no con el pensamiento. Así que sería esto, ¿no, Arveja? ¿Nos falta algo? Nada más, voy a dejar de compartir así les doy las caritas. Muy bueno, yo me anoto, pero anotemos el orden para debatir. Realmente excelente. Puedo empezar yo y después tengo... Ah, no, Gustavo está aplaudiendo todavía. Muchas gracias. Bien, ahí dejo de poder. Y bueno, a mí me gustó mucho y tengo un montón de cosas que me ocurren. Lo de dicto y de re. Yo soy profesor de filosofía y lenguaje también un poco. Y digamos, si va a distinguir entre, porque él diga que defiende la ciencia, porque la decisión de ustedes es, de dicto es lo que él considera tal cosa, y lo de re es lo que realmente es tal cosa. Y bueno, habría que discutir ahí cómo se instaura el de re, y eso se venía discutiendo. Y ese el problema también es que, por lo menos en muchos lugares, hemos estado trabajando con el tema de los estudios, digamos, de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Conectó. Claro, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, sí, Entonces, ahora sí, ahora sí. no, entonces, como que, bueno, y toda la sociologización y politización, y digamos, que me parece que es correcta, ¿no? Y bueno, y también la discusión de, incluso hasta de las demarcaciones científico, no científico, etcétera, que pues, tienen que ser debatibles. Y por ahí me parece que en el planteo de ustedes, cuando marcan de re, me da miedo que sea, digamos así, una especie de monolito o algo que, bueno, ustedes lo han explicado ahí, cuestiones de pares, etcétera, pero eso también es un sistema que nos viene, cada vez se va haciendo más, no digo tecnofílico, sino tecnocientífico, ¿verdad? En el sentido de... eh, entonces, por ahí en esa cuestión del de re,
pareciera que como que quizás son los colegas con los cuales estamos discutiendo, bueno, se va discutiendo esta cuestión de la sociologización y de todo, entonces, bueno, ¿para qué discutir tanto la ciencia? Mira, no queda sin nada, aunque me parece que sí es valioso, o sea, ¿cuál sería la valoración de eso? ¿Por qué? Porque me da la impresión de que tanto la derecha, o sea, el autoritarismo, le voy a decir así, de cualquier, plantea que todo es político, ¿verdad? Creo. Eso, entonces, se puede discutir, entonces, tanto la derecha como la izquierda, si es que uno hace una afirmación, dice, bueno, eso va contra, ¿sí? Una forma de ver el mundo y de organizar la sociedad. Y bueno, y eso me parece que es debatible. Ahora, de ahí a que, digamos, diríamos, o sea, ontologizar la ciencia como una especie de cosa me parece complicado. Eso es eso una. Y la otra cosita que por ahí tenía este, bueno, bueno, vamos con eso, no, voy a dejar porque si no, solamente eso, sí, la cuestión, porque de dicto y de re para mí tiene que ver con verdades del sobre, o sea, la diferencia entre una verdad necesaria ontológica y una verdad tautológica, o sea, esa es la diferencia que, o sea, la verdad P o no P, eso es de dicto, y de re tiene que ver con P, ¿verdad? O sea, en el sentido de que hace un enunciado sobre el mundo las adscripciones que vos estarían hablando ustedes, pero también podría preguntarle a Milei, ¿y qué entiende por ciencia vos? Entonces, bueno, bueno, vas a entender y vas a entrar en un círculo. No el consenso científico de ustedes, pero bueno, por ahí hay discusiones sobre eso interesantes. Lo que pasa es que no, digamos, hay como un tema ahí que habría que discutir, epistemología, con Milei que no le interesa, digamos. Entonces yo no diría que ni es de dicto. Sí, es una cuestión solamente. Y la otra cosa, bien cortita. Yo creo que ustedes hacen una tarea titánica de la cuestión de la defensa en la trinchera, digamos, ¿no? Si quieren. Y eso también, por ahí, busca generar argumentos que son valiosísimos. Pero serán buenos argumentos esos de que son ex post facto, o sea, no habría esto, ¿no? No habría esto. Me decía, ¿no? Y por ahí uno puede decir, bueno, pero eso es casi instrumental, me parece a mí en cierto sentido, la discusión o utilitaria, si vos vas a discutir. Si fuese como vos decís la cuestión epistemológica y metodológica, no tendríamos tal cosa. No tendríamos la vacuna del Chaga, no tendríamos la energía nuclear. Pero también muchas de esas cosas se han hecho en contra de, muchas veces, digamos, el consenso, ¿no? No digo esas dos, pueblo podría tomar quizá otros casos, no lo sé ahora, pero por ahí como que parece que también hay en su valiosísima labor esta cuestión también de bajar a la defensa y eso lo hace valiosísimo, pero por ahí como que podría plantearse algún tipo de, me parece, de debate, o ya les han hecho alguna, bueno, ¿por qué argumentos que serían como, esto no habría, ¿sí? Y más hacia el corazón, y también a la cuestión de la educación científica como una forma de ver el mundo, más que como una cuestión de, mira, esto no lo tendría, devuélveme la lapicera, dame la Coca-Cola. No sé si me explico eso. Arveja, ¿querés que empiece yo con lo más filosófico y vos en todo caso después? ¿Les parece que hagamos eso? O sea, primero, o sea, vamos pregunta-respuesta o vamos primero con todas las preguntas. ¿Qué es mejor para ustedes? Recojamos un par de preguntas, ¿quieren? Porque Bueno, quieren. recojamos las manos, ahí Dale, tengo dos más, eh, dale. y por lo menos de Gustavo Robles, que acertó Carl Sagan, pero como les digo, porque lo googleó, y Agustín Garnica. Agustina primero, ¿no? Agustina. Hola, buen día. Buen día, Vale y Claudio. Ah, Gracias mira. por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Me he quedado con la duda tiene que ver con lo que acaba de decir Santiago casualmente, pero me he quedado con la duda de qué es lo que no acuerdan o qué críticas le harían al planteo de McIntyre. Ahí Claudio ha dicho algo al principio y después me parece que no han tenido tiempo de volver sobre eso. Y me acordaba mientras Santiago hablaba de esta oposición que hace McIntyre un poco entre las ciertas sutilezas de la filosofía, sobre todo en la época de los planteos postmodernos o postmodernistas, y cierto consenso que hay respecto a la ciencia y cómo ese postmodernismo ha
minado un poco ese consenso acerca de la definición de ciencia y cómo ha sido, cómo ha apadrinado de alguna manera los discursos de la posverdad. Entonces me preguntaba esto, si ustedes no critican esa oposición que hace entre la filosofía como ese planteo sutil, que se queda en términos, en discusiones terminológicas y conceptuales, frente a un cierto consenso que tiene que ser preservado, digamos, más que tan fuertemente criticado, por ejemplo, desde el programa Fuerte o estos planteos de sociología de la ciencia o estudios sociales de la ciencia que, según su posición, han minado como ese consenso, ¿no? Y al final han mostrado que la filosofía no era tan vacua como parecía, sino que ha tenido consecuencias muy nocivas para ese modo científico de comprender la realidad, ¿no? Bueno, eso era. Gracias. Gracias, Santiago, por organizar el foro. No, no, gracias a vos por estar. Que nos queda Saviola y la Katy, ¿les parece? Y hacemos. Bien, buenas, ahí puse la camarita. Bueno, gracias, muchas gracias por la charla, realmente bastante interesante, como que me despertó bastantes cosas y gracias Santi también por haber organizado. Me quedaron como, estuve tomando algunas notas y algunas cositas que me quedaron para preguntarles así cortitas. Uno tenía que ver con lo que preguntó ya Santiago Agustina, digamos, relacionado con esto, digamos, desde la filosofía, pero también, o sea, buena parte de la filosofía del siglo XX fue como una especie de intento de desmontar el positivismo, una imagen hegemónica de la ciencia, o la ciencia y la tecnología como una especie de racionalidad homogénea que daba, no sé, que daba sentido, o que tenía una relación tal vez corrosiva con otros tipos de racionalidad, la racionalidad política, la racionalidad estética, la racionalidad ética, digamos, tratar de desmontar ese gran relato científico no sé, desde las críticas al positivismo en el comienzo del siglo XX hasta Lyotard o Foucault, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, un poco lo que a mí me interesa saber es como, lo que me interesa preguntarle es qué hacer hoy con esa crítica, digamos, cuando son las derechas las que tomaron esa crítica para utilizarla en los términos que ustedes lo están mostrando. O sea, ¿a dónde quedó esa crítica al positivismo, esa crítica a la racionalidad científica que buena parte de la filosofía del siglo XX, desde posiciones emancipatorias, sostuvieron y que hoy por hoy están siendo sostenidas de la derecha, digamos? Esa es una. Después otra, así también corto, que me interesaba es, me parece que hay no sé, un elefante en la habitación, en todas estas críticas a la ciencia que se le hace hoy en día, o sea, anti-intelectualismo, anticientificismo, que es la pandemia. O sea, la pandemia puso en discusión la legitimidad de las instituciones del saber, no sé, la OMS, etcétera, etcétera. Vivimos como súper estresados en un momento donde nadie sabía bien qué es lo que había que hacer, si había que usar barbijo, lavarse las manos, lavarse el pelo, etcétera, etcétera. Y me parece que todas las instituciones ligadas a ese capital del saber, no sé, llamémosle ciencia, estados, políticas públicas, etcétera, quedaron muy deslegitimadas. Entonces, y me parece que esa deslegitimación tiene un punto, hay un cierto como contenido de verdad en un punto, digamos, en esa entonces me parece saber, no sé qué papel ustedes le ven a la pandemia o lo que sucedió en la pandemia en esta especie de backlash anticientífico, digamos. Este, mm, y después, no, por otro lado, no sé, quería preguntarles también si cuál es la relación con la tecnología, porque hay como una diferencia, o por lo menos en filosofía de la ciencia, entre ciencia y tecnología. Porque estas nuevas derechas son tecnutopistas. No sé, pienso en Milei proponiendo con Damien Raider a Argentina como el cuarto polo mundial de inteligencia artificial, a Bukele proponiendo, no sé, un El Salvador basado en el Bitcoins, a los tecnutopistas como, no sé, Peter Thiel y todo estos. Donde hay una visión tecnutópica de una sociedad neoliberal futura, donde, no sé, los espacios deliberativos, democráticos, van a quedar supeditados a espacios de decisión algorítmica o manejados por inteligencia artificial. Entonces, hay como una cierta visión tecnutópica. Entonces, será muy difícil decirle, bueno, son anticientíficos, pero ¿cuál será la visión de ciencia que tendrían estos tecnutopismos de derechas? No sé, pienso también un poco en eso. Y después, nada, por último, no, me gustó mucho esto que ustedes planteaban al final, donde, bueno, Milei no es antiintelectual, sino de alguna manera es un escéptico, intenta destruir toda esa infraestructura que necesita la ciencia, o sea, toma un concepto fetichizado de ciencia y lo despoja de toda esa infraestructura que implica, no sé, organismos científicos, sueldos a científicos, etcétera, etcétera, digamos. Este,
Pero cuando, no sé, cuando le preguntan a Milei en la televisión, bueno, ¿qué opinas de la democracia? O qué opinas de tal cosa, él siempre responde con, no sé, bueno, el teorema de Arrow, la curva decreciente de Menger. O sea, y él vendió un poco su capital político como un economista, un tipo que sabe de economía. Digo, pienso ahora en esto, ¿no será que en Milei no es que es un discurso anticientífico, sino que solamente acepta la economía como ciencia? O sea, dentro del marco de un proyecto de reacomodamiento, no sé, capitalista o dentro de un proyecto de reacomodamiento de una economía de mercado donde solamente es la economía la única, el único saber o la única disciplina que puede, digamos, con sus valores, decir algo acerca del mundo, decir algo acerca de cómo estructurar el Estado, de cómo pensar la sociedad, de cómo pensar las relaciones humanas, de cómo conocer. Entonces, me parece que... Gracias, Diego de la Vega, por no estar con bigote, parece el zorro, pero Sí. no digo para que la Katy haga alguna. Y bueno, esas observaciones. Bueno, para empezar, muchas gracias. Siempre es interesante y desafiante escuchar a Valeria y a Claudio. Les admiro el estómago que tienen para ponerse a ver los textos, buscar el discurso y tratar de encontrarle algún hilo conductor. Pero me parece que queda bastante claro esto de que tiene esto que acaba de decir Gustavo, la teología, perdón, la economía como la ciencia rectora, y en todo caso cualquier otra ciencia tiene que ser anquila economía, ¿no? La sierva de la economía. Entonces tiene una especie de negacionismo selectivo en el sentido de que si favorece la economía de mercado, es una ciencia que yo voy a alabar, y si esa ciencia me está mostrando que esa economía de mercado es inviable, como por ejemplo si cuestiona el extractivismo, o en el caso de el ecologismo o el cambio climático, bueno, ahí ya la defenestro. Pero yo me preguntaba esta otra cosa, ¿no? Con respecto a ya el hombre Milei y su ningún problema para ser incoherente, ¿no? En varios ítems. Por ejemplo, recién les ponía ahí en el chat esto con respecto al Papa. Un día le dice zurdo, con perdón de la expresión, ¿no? Porque así se pronuncia él, zurdo, hijo de puta, representante del maligno. Y al día siguiente dice, bueno, diferencias menores, un hombre sabio lleno de bondad. Yo me pondría colorada si cambiara así. Y también dice, por ejemplo, cada vez que le preguntan en qué consiste ser liberal, dice, es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro. Pero bueno, si ese otro dispone de otro proyecto de vida, entonces un enemigo que hay que odiarlo, aniquilarlo y no ahorra epítetos. Entonces yo me pregunto si realmente buscarle algún tipo de racionalidad a su posición con respecto a la ciencia no es una batalla perdida. Eso nomás. Bien, 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 bien. Arveja, empiezo yo. Yo estuve anotando todo lo que dijeron acá en un papelito muy chiquito, pero anoté todo para tratar de hacerle justicia a los comentarios. Quizás lo mejor es permitirme, si ustedes no tienen problema, no ir exactamente en el mismo orden en que formularon las observaciones, sino uno ligeramente diferente, pero tratando de hacerle justicia. Lo primero que querría remarcar a partir de lo que decía Gustavo, porque me parece que son las críticas más profundas, eh, es lo siguiente. Justamente Gustavo dice con mucha razón, estamos de acuerdo, o sea que si tuviéramos de hecho un desacuerdo con esto, pienso que nuestra ponencia estaría muy mal, así que menos mal que estamos de acuerdo con Gustavo en este punto, en que las nuevas derechas son tecnoutopistas. Pero el punto es que las caracterizaciones sobre las nuevas derechas en Argentina no dicen eso. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, es como te puedo decir, mira, sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. El problema es que la bibliografía existente no está de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿No? Vos tenés razón y vos tenés que escribir, como estamos tratando de hacerlo nosotros, textos que discutan contra estas malas caracterizaciones, porque si frente a estas nuevas derechas, frente a la gente que todavía les cree, frente a la gente que todavía compra sus argumentos, decirle, no, todos ustedes son tradicionalistas, no entienden cómo la tecnología mejoró la vida humana, lo que te van a decir es, campeón, ¿cómo vamos a ser tradicionalistas? Lo decimos cada 10 minutos, viva la energía nuclear y la inteligencia artificial. Entonces, por supuesto que tenés razón. El problema no es lo que decís vos, el problema es lo que dice
esta serie de colegas, muchos de los cuales son muy importantes, son investigadores de CONICET, uno de ellos es uno de los principales teóricos sobre el neoliberalismo a nivel mundial, y están discutiendo contra un hombre de paja, ¿no? Entonces, esa es la primera observación que querría hacer, ¿sí? Entonces, sí, no solo es verdad lo que decís, es algo que seguramente a vos como a nosotros nos parece tan obvio que pareciera que no hace falta decirlo. Bueno, hace falta decirlo porque hay gente que está diciendo lo contrario, ¿no? Entonces, estamos discutiendo contra un hombre de paja. Eso es un problema para el discurso público a la hora de tratar de tocar algún sector de la base de gobierno que todavía le cree a su discurso, justamente porque es un discurso del progreso, un discurso de la tecnofilia, etcétera, 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 y aparentemente no lo estamos sabiendo interpretar desde la comunidad intelectual. Otro elemento que también tomabas vos, Gustavo, pero que previamente tomaba Santiago, la pregunta, si los interpreté bien, acerca de si no estamos, en cierto sentido, inflando mucho en qué consistiría la ciencia, ontologizando el conocimiento científico o lo que sea que pongamos en la vereda de enfrente de una sociologización de qué es la ciencia, ¿no? Entonces uno puede decir, mira, hay una visión más deflacionada de qué es la ciencia, que va a darse en términos justamente sociológicos de cómo funcionan ciertas instituciones, cómo funcionan ciertas comunidades. Nosotros aparentemente nos estaríamos deslizando en la dirección contraria. Yo honestamente no tengo esa impresión, porque justamente lo que dijimos es, la ciencia no se define por el método científico. Los que hablan de el método científico son Milei y los terraplanistas, ¿no? Nosotros lo que decimos es, la ciencia es ante todo un conjunto de andamiajes institucionales. Entonces, si vos querés de verdad estar hablando de la ciencia y defendiendo la ciencia y demás, hay algo esencial a esa práctica, que son cosas tales como las academias científicas, la evaluación por pares y por lo tanto la existencia de una comunidad de pares que hablan en un mismo lenguaje técnico, la existencia de ciertos mecanismos que justamente están por detrás de la existencia de esa comunidad de pares, que es que haya becas, subsidios, puestos de investigación, todo lo cual diría que es bastante sociológico, ¿no? Entonces, yo no diría que justo esta intervención que hicimos está por detrás o en contra de los esfuerzos por dar una definición o una elucidación más sociológica de lo que es la práctica científica. Diría lo contrario. Em, una cosa más o dos cosas más y ya le doy la palabra a la arveja, que la arveja sí es una científica de verdad, o sea, es muy gracioso porque yo digo, no, bueno, vamos a defender la ciencia, es como yo no estuve en un laboratorio en mi puta vida, así que digo dos cosas más y le doy la palabra a la persona que sabía sintetizar organogelificantes esteroidales de bajo peso molecular. Siguientes dos cosas. Respecto de lo que decía Santiago nuevamente sobre la distinción de dicto de re, le estamos usando simplemente en el siguiente sentido. Si uno discute contra autores como, por ejemplo, Edler Duarte, lo que encuentra rápidamente es que dan aparentemente a toda velocidad, sin problematizarlo, sin reflexionar, sin beneficio de inventario, el paso de decir, bueno, esta persona usa aprobatoriamente la ciencia a decir, esta persona defiende la ciencia. ¿No? O sea, pasa de cierto uso aprobatorio de una palabra a atribuirle cierta relación de defensa, de valoración con una entidad en el mundo, con un fenómeno mundano que es la ciencia. ¿Correcto? Entonces estamos problematizando eso. Estamos diciendo, che, mirá, a la hora de hacer eso, vos tenés que problematizar cuál es específicamente la relación que hay entre cierto uso de una palabra y este fenómeno mundano que es la ciencia, ¿correcto? Después, obviamente, cuál sea la definición específica en la cual nos apoyemos para hablar de la ciencia, es justamente algo que no va de suyo, que hay que problematizar, y por eso nosotros pusimos mucho cuidado en decir, che, bueno, esta forma en que nosotros vamos a entender la ciencia es un poco menos tenue que la que pueden usar Milei o los terraplanistas, pero no por eso es tan cargada. No creemos que estemos inclinando mucho la cancha a nuestro favor al decir, che, cuando hablamos de ciencia estamos hablando de dos o tres cosas que son más o menos estas, ¿no? Pero el punto es, hay que dar conscientemente ese paso, ¿sí? Y lo que encontramos en muchos de estos autores es que ese paso no está dado.
de forma consciente, entonces irreflexivamente asumen que todo lo que es una defensa de la ciencia es una defensa de la ciencia. Y eso es una falacia. Sería tan falaz como si yo dijera que a partir del día de ayer, cuando se murió el Papa Francisco, hay un montón de gente defendiendo a un misógino mataputo que fue el principal defensor de la idea de que hay que atacar a la ideología de género. ¿No? ¿Por qué eso sería una falacia? Porque Francisco también era eso, pero lo que están defendiendo cuando defienden a Francisco no es Francisco bajo esa descripción. Francisco también hizo todas esas cosas, pero lo que están defendiendo los progres cuando defienden a Francisco, cosa que me parece muy saludable, es todo lo otro. Es defienden una figura tolerante, que habló en contra del genocidio palestino, etcétera, etcétera. Por eso es importante la diferencia entre edicto y de re. Yo no puedo subrepticiamente introducir de re un montón de caracterizaciones que no están en la cabeza de la gente cuando defiende X, sea X, Jeremías Springfield o la ciencia o el Papa Francisco. Lo importante es ver bajo qué caracterización ellos mismos se refieren a la entidad designada por esa expresión lingüística. Y última cosa y me callo, perdón, estoy hablando un montón, pero estamos en tiempo, son 12:28, todavía no nos excedimos respecto del tiempo, nos excedimos de la cantidad de cosas que yo debería decir, pero no del tiempo. Agustina preguntaba brevemente, creo, si entendí bien, porque decía si concordábamos o no con ciertas críticas de McIntyre y de qué dependía nuestra diferencia con McIntyre. Esencialmente, yo diría dos cosas. Lo primero es que cuando McIntyre retoma en How to Talk to a Science Denier, el libro del 2021, cuáles son las raíces de lo que él identifica como un auge del negacionismo científico, y remite en 2021 a su libro del 2018 sobre la posverdad, el eje no está puesto sobre esta especie de construcción del valor de la ciencia hecho desde posiciones más bien progresistas, a lo cual se refirió también Gustavo, ¿no? O sea, ya no está hablando de el programa fuerte, el posmodernismo, Foucault, ni nada por el estilo. Cuando en el 2021 él trata de trazar de dónde viene el negacionismo científico, él dice estrategia del tabaco, ¿correcto? Puede estar bien, puede estar mal, es lo que él hace en el 2021 y cómo él resignifica su investigación previa, ¿correcto? Eso no quita que antes puede haber dicho otras cosas, ¿está bien? Y en ese punto es que enfocamos nuestra crítica. Porque cuando él establece que básicamente todo el negacionismo científico es estrategia del tabaco, ¿no? Lo que está diciendo es, todo el negacionismo científico funciona básicamente según el esquema de poner en duda la existencia del consenso. Y decir, todo el negacionismo científico consiste en poner en duda la existencia del consenso, pero en reconocer más o menos implícitamente que si hubiera consenso nos guiaríamos por él. El problema es que todavía no lo hay, el problema es que la comunidad experta todavía debate. En ese esquema definitivamente no entran ni el terraplanismo ni los antivacunas. Porque terraplanistas y antivacunas no niegan la existencia del consenso, niegan la probatoriedad del consenso. Me callé. Sí, 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 que agregue. No hay mucho por agregar. No hay mucho para decir, no tengo mucho más para decir. No, solamente voy a hacer un comentario muy chiquito respecto de algo que mencionó, si no me equivoco, Santiago, respecto de cómo esto se va deslizando mucho hacia lo tecnofílico, o hacia la técnica, y dejando de lado otros aspectos de lo que llamaríamos ciencia. Y lo pienso más desde un punto de vista de la didáctica de las ciencias y de qué ciencias enseñamos y cómo enseñamos la ciencia y qué quiere decir enseñar ciencias y para qué enseñamos ciencias en la escuela. Eh, y creo que es un problema llevar la discusión solo al terreno de lo que les gusta llamar, a Milei dice secuaces ciencia útil, pero que lamentablemente también eh, muchos de nuestros colegas que obviamente quieren defender la ciencia o el sistema científico o tecnológico, terminan sosteniendo de alguna forma que es, bueno, hay algunas ciencias que son útiles, hay otras que no, quedémonos con las útiles y las otras, bueno, que se encarguen de conseguir financiamiento de alguna otra manera, porque un poco le hacen el juego a Milei y a la derecha en general, pero digo a Milei en particular, y eso es un problema. En ese sentido, hay algo de entender cómo se construye el conocimiento científico, que es fundamental trabajar en las escuelas,
sin duda, y que es parte de lo que si estuviéramos haciendo bien, llegaría a que no ocurrieran cosas como las que creo que mencionaba Gustavo, que pasaron en pandemia, que era la Organización Mundial de la Salud dice ahora que hay que ponerse barbijo, era que no hay que ponerse, era que hay que lavarse las manos, era que no hay que hacerlo, era que hay que rociar la harina con alcohol y ahora que no hay que hacerlo, y qué es lo que está pasando acá. Es como, bueno, si nosotros entendiéramos bien cómo funciona la producción de conocimiento científico y qué quiere decir que a medida que va apareciendo nueva evidencia, se va cambiando esos consensos o se van discutiendo entre expertos y demás para después poder llegar a un consenso, quizás no nos habría asombrado tanto, no nos habría resultado tan contraintuitivo esto de que la Organización Mundial de la Salud fuera cambiando sus directivas, ¿no? Ahora, cuando pensamos en la ciencia, en qué estamos enseñando, sin duda una de las patas enormes tiene que ser el cómo se construye ese conocimiento científico. Pero hay otra cosa, y esto también toca la comunicación de la ciencia, no solamente la enseñanza, la didáctica de la ciencia, que es ¿para qué queremos que sirva eso que estamos enseñando? ¿Qué es lo que pretendemos que pase con la gente? O sea, cuando estamos enseñando ciencias, no se van a convertir todos en científicos o científicas, y tampoco es la función de la enseñanza de la ciencia en la escuela, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo que pase? Lo mismo que con la comunicación de la ciencia. ¿A dónde queremos llegar? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando que pase con la gente cuando escucha comunicación de la ciencia en diferentes formatos? Y creo que una una de esas patas, sin duda, es esto es un servicio social y estamos tratando de que la gente tome mejores decisiones, y esa toma de mejores decisiones probablemente implique reconocer la importancia de la confianza en el consenso experto, identificar la existencia de ese consenso experto, guiarse por ese consenso experto. Y otra parte, que es la que corremos un serio riesgo de que se pierda si nos centramos solo en la utilidad de la ciencia, es la parte de la maravilla de poder entender cómo funciona el mundo, del privilegio enorme que tenemos como seres humanos que caímos en este momento en el planeta Tierra a vivir en un lapso muy cortito de la historia del universo y que nos permite salir, mirar al cielo, ver que hay un pedazo de roca que no se cae sobre nuestras cabezas y entender por qué no se nos cae sobre la cabeza. Ese es un privilegio que tenemos nosotros hoy. Entender por qué la luna no se nos cae sobre la cabeza. Y este es un privilegio que sería genial que pudiera tener todo el mundo. Este es un derecho que debería tener todo el mundo, el acceso a la ciencia. Y no podemos privar de eso a los chicos, a las chicas y demás. ¿Quieren dedicarse o no a la ciencia? Será otro el problema. Pero que puedan entender que como humanidad logramos una cosa increíble, que es llegar a entender cómo funciona el mundo, es algo que merecen tener todas las personas. El riesgo de centrarnos solamente en la utilidad de la ciencia, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dedicarnos solo a las vacunas, a los antibióticos y demás, es perderse toda esa maravilla que también logramos como humanidad. Y nos permite algo más, que es reforzar la idea de que es un trabajo colectivo y colaborativo. No es un trabajo de una sola persona. Y por eso están tan mal los terraplanistas. Porque los terraplanistas piensan que pueden hacerlo solos. No pueden hacerlo solos. Este es un trabajo que se hace entre muchos y a lo largo del tiempo. O sea, creo que eso es un riesgo. Pensar que solo vamos a terminar defendiendo aquello que de alguna manera nos termina resultando útil. Y me parece que es algo sobre lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y lo digo incluso como comunidad científica, o sea, como personas que pertenecemos al sistema científico-tecnológico, porque en tiempos como este, en donde estamos siendo atacados sistemáticamente, hay una tendencia muy fácil de caer en defender estos logros del sistema científico-tecnológico argentino que son muy prácticos. Como, miren qué copado. Digo, lo hicimos nosotros en la presentación. La energía nuclear, los tratamientos para el Chagas, la vacuna Arvax Cecilia Grierson, los desarrollos que hace el equipo de Andrea Gamarnik, los que hace el equipo de Gabriel Rabinovich. Está buenísimo. Pero también está buenísimo saber qué pasó en cómo Egipto constituyó como uno de los primeros estados. Está buenísimo entender cómo funcionan las sociedades. Está buenísimo conocer nuestra historia. Está buenísimo que se hagan campañas arqueológicas en Malvinas.
eso es algo para tener nosotros como un recordatorio permanente. Así como sabemos que hay sesgos y decimos, bueno, no los podemos eliminar, pero todo el tiempo estamos tratando de estar alertas frente a esos sesgos y tratando de no caer en esos sesgos. Bueno, esto es lo mismo, es tratar de no caer siempre en defender a la ciencia, apelando a la utilidad de la ciencia, y recordar que hay otras cosas más que tenemos que estar defendiendo, y que esas otras cosas no necesariamente son útiles, sino que son maravillosas y merecemos tener acceso a eso. Bueno, muchísimas gracias. En verdad, hay 1000 comentarios y yo le agradezco un montón, me quedo con un montón de cosas. Eh, si me dejan que, para cerrar, yo pienso, yo siempre doy, cuando doy metodología de la ciencia, tomo de un autor que dice, lo contrario a la mala filosofía no es la no filosofía, no, lo contrario a la filosofía no es la no filosofía, sino la mala filosofía, ¿no? Y lo contrario a la ciencia no es la no ciencia, sino la mala ciencia, que creo que un poco ahí está la cuestión. No negarles, incluso también no negarles la posibilidad de que sean, que utilicen estos discursos, pero que bueno, la verdad que nos han dado un muy buen ejemplo de buena filosofía, buena epistemología, y bueno, le agradezco muchísimo y los invito a que sigan en el ciclo y después yo lo voy a subir al video, les voy a mostrar primero a ustedes y después, bueno, y nos seguiremos viendo, hay muchas actividades también presenciales este año, así que bueno, muchísimas gracias a Vale, a Claudio, un terrible honor, en el buen sentido de terrible. Muchísimas gracias, Santiago, Catalina y todos por recibirnos, por organizar esto. Vamos a estar yendo a Tucumán en poco más de 2 semanas. Tenemos muchas ganas. Si ustedes tienen tiempo, si se da la oportunidad de hacer algo en común, tampoco nos queremos abusar. O sea, ya organizaron 2 eventos para nosotros, tampoco queremos abusar tanto de su paciencia, pero sería un honor si podemos hacer algo en Tucumán en esa semana en que vamos. Así que muchísimas gracias. Encantado. Y trataré de conectarme los próximos martes a las otras Cuando exposiciones. No pude puedan, hacerlo siempre el están martes invitados. pasado, pero gracias. Muchas gracias y tienen la llave de la ciudad, digamos. Gracias. ¿No se escucha ahí? Sí. No. ¿Se escucha? Ahí está, ahí se me escucha. Iba a decirles que tengo data de lo de Tucumán antes de que nos fuéramos, por si efectivamente queremos organizar algo, porque mi charla va a ser el jueves 15 a las 12 y Ujú. nosotros estamos todo el jueves y el viernes. Entonces, capaz, Nos vemos eh, seguro. algo tipo para el jueves a la noche, si tienen Perfecto. ganas. Después a los compañeros, a los colegas que están de México, de otros lados, les hacemos llegar el material, pobre, porque sería Bueno, difícil de que se desplacen. Bueno, muchas gracias, ¿no? espectacular. Bueno, hasta la próxima entonces. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, muchas gracias, cariños.